En este tema vamos a ver qué son las fracciones y números racionales. En el primer apartado vamos a ver qué es una fracción. Una fracción se representa de la siguiente manera, donde tenemos A, una línea horizontal, B. Esto no es más que una expresión de una división. Por lo tanto tendremos A partido B, donde A será el numerador y B será el denominador. Para que lo veáis, antiguamente lo que hacíamos era A partido B, luego pasamos a trabajar con las divisiones y hacíamos A entre B, donde A era el dividendo y B era el divisor, pues prácticamente aquí es lo mismo, lo que nosotros ahora lo llamaremos numerador y denominador. Equivaldría, si queréis, decir que el numerador era el dividendo y el denominador era el divisor. Como ahora son solo un pequeño símbolo, una letra, podría llegar a asemejarse, pero más adelante veremos que en las fracciones tendremos cosas muy grandes arriba y muchos elementos abajo, y entonces ya no usaremos en la nomenclatura antigua de dividendo y divisor, usaremos numerador y denominador. Para que entendamos el concepto de división, de fracción en este caso, vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos por aquí los primeros. Vamos a pensar en tartas, pasteles, que ha cocinado nuestra madre, y que en los dos primeros casos ha dividido entre 4, y aquí ha dividido entre 3. Si resulta que nosotros nos comemos, por ejemplo, del primer pastel, nos comemos 2 trozos, lo que vamos a decir es que de los 4 trozos que había, nos hemos comido 2. Por lo tanto, esta fracción sería 2 cuartos. Es de todo lo que yo tenía, que era 4, me he comido 2. En el caso de que yo me haya comido 3, diré 3 cuartos. Siguiente caso, digamos que yo aquí, mi mamá lo ha cortado en 3 trozos y yo me he comido 1. Por lo tanto, de aquí lo que yo me he comido es 1/3. De los 3 que habían, me he comido 1. Si el pastel es mucho más grande y mi mamá lo corta en 9 pedazos, vemos que tenemos 3 por 3, dará 9 pedazos, y yo me he comido, en este caso, 2, yo me habré comido 2 novenos. Lo que aquí quiero que tengáis aquí un poco de atención, para mí es importante esto de aquí, porque quiero que penséis un poquito qué es nuestra unidad y qué es lo que estamos escogiendo. En este caso, imaginemos el primero, vemos que tenemos lo mismo, son 2 pasteles dividido entre 4, de los cuales yo me he comido 5 pedazos, ¿sí? En los dos casos. En el primero de los casos, vamos a separarlo porque son dos ideas diferentes, en el primero de los casos, yo lo que cuento es, mi unidad va a ser el pastel de 4 trozos. Por lo tanto, yo me he comido, de aquí, del primer pastel me he comido 4 de 4, y aquí 1 de los 4. En total, si mi unidad, lo que yo he escogido, es el pastel, lo que yo para mí es mi referencia, de 4 pedazos, de 4 pedazos que se puede dividir un pastel, yo me he comido 5. Me he comido los 4 de aquí y 1 de más. Pero yo, en lugar de haber escogido como referencia un pastel, mi referencia podría haber sido la pareja de pasteles. ¿Sí? Si yo hubiera escogido como mi referencia, lo que yo voy a ir contando son parejas de pasteles, en este caso la fracción cambiaría. En este caso yo tendría de 8 pedazos, que tiene mi unidad, lo que yo he escogido como referencia, y me he comido 5. Fijaos que yo me he comido exactamente lo mismo, pero lo he representado con fracciones diferentes. Cuidado, estas dos fracciones no significan lo mismo. La diferencia entre esta fracción y esta es que mi referencia aquí era un pastel, por lo tanto 4 trozos, y aquí mi referencia era 2 pasteles y por tanto 8 trozos. También podría haber cogido como referencia 3 pasteles, 4 pasteles, depende, o medio pastel. Por lo tanto, tener muy claro cuál es nuestra referencia. Aquí en los primeros ejemplos, nuestra referencia siempre era un pastel de 4 trozos, de 4 trozos, de 3 trozos y uno de 9 trozos. ¿Sí? Reflexionad un poco sobre todo eso, que no os líen, que no os engañen y que os penséis que esto es lo mismo, ya que nos hemos comido lo mismo, los mismos trozos. No significa lo mismo. Luego quiero entrar un poquito en diferentes ejemplos donde veremos el caso de las fracciones. ¿Para qué se utilizan estas fracciones? ¿Por qué no usamos la división? Bueno, las fracciones en este caso se utilizan básicamente por 5 grandes grupos. El primero de ellos es cuando queremos expresar la parte de una unidad. Por ejemplo, cuando tenemos un vaso de agua y en este primer caso, por ejemplo, tenemos el vaso de agua lleno hasta la mitad. Pues entonces de mi vaso de agua, que es mi unidad, hay 2 partes y yo tengo llena una.
O si en lugar de aquí tengo dos partes, de 3 partes que tenía, 2 las tengo llenas, de 3 partes que tengo, 2 las tengo llenas. He expresado una parte de una unidad como una fracción. También lo podría llegar a expresar como cociente, es decir, yo tengo 5 euros o dólares o lo que tenga, y tengo 4 amigos, ¿cuánto le tocará a cada uno? Es decir, a 4 amigos voy a repartirles 5 euros. Y esto, si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar 0,8 euros que le tocan a cada uno. Hemos utilizado una fracción como un cociente. ¿Sí? Luego, pongamos que lo podemos utilizar como un operador. A mí me interesa saber cuántos son 2 tercios de 10. En este caso lo que haré será multiplicar 2 tercios por 10, ya veremos más adelante cómo se hace, y me dará, en este caso, 6,6 periódico euros. ¿Sí? También lo puedo utilizar como proporción, es decir, pongamos por ejemplo que un amigo y yo nos hemos montado una empresa y yo me voy a llevar siempre 2 tercios del beneficio y él se va a llevar 1 tercio del beneficio, ya que yo trabajo más que él. Eso está muy bien porque yo, utilizando una simple fracción para cada uno, no importa cuánto dinero lleguemos a ganar, porque siempre utilizaremos con la misma fracción y me llevaré siempre la misma proporción, la misma parte del pastel. Por lo tanto, en este caso, si el beneficio, por ejemplo, este año es de 2 tercios, de 100, en este caso, yo me llevaré 66 euros si queréis, o si pongamos 66,6 euros, no importa. Y mi amigo se va a llevar en este caso 33 euros, pongamos 33,3 para ser más preciso. En el caso de que el año que viene tengamos más beneficios, yo me sigo llevando la misma proporción y en este caso me llevaré 666,66 si queréis euros y él se llevará 333,33 euros. Con la misma fracción, no importa el beneficio que tengamos, siempre nos llevaremos la misma parte. Último concepto interesante a ver es cuando hablamos de porcentajes. Porcentajes, seguramente alguna vez habéis visto en alguna tienda que tenemos 75% de descuento o alguna cosa. En este caso, el 75% se puede explicar como 75 partido por 100. Es una manera también de expresarlo. Y de la misma manera que el 50% es 50 partido por 100. También existe a veces este símbolo que en lugar del tanto por ciento tiene 2 ceros debajo. Y eso se le llama tanto por 1000. Y en este caso serían 75 partido por 1000. Poco a poco iremos viendo ejemplos de cada uno de los casos en los siguientes apartados o ejercicios del tema.